Hola, hola, hola. Saludos, saludos. Qué enorme privilegio poderles saludar por este medio, querida Iglesia Restauración Norte. Para mí es un enorme privilegio, un gusto y un honor poderme dirigir a ustedes. Pues lo prometido es deuda y como les había dicho, vamos a empezar una serie de temas y tienen que ver con la secta, las sectas. Vamos a empezar a trabajar con eso, sectas, religiones falsas, perdón. Buen provecho a quienes están comiendo, yo acabo de comer. Pero buen provecho a quienes estén viendo este video, en donde sea que lo estén viendo. Así que prepara tu corazón para que podamos aprender, podamos trabajar. Tengo muchísima información al respecto de este tema y me gustaría que aprendamos. Hoy, antes que otra cosa, y yéndonos rápidamente al tema, quisiera presentarles el Evangelio de Jesucristo y luego lo que otros pueden enseñar sobre Jesús y lo que nos da y la respuesta que nos da la Biblia a todas estas objeciones o conceptos humanos o tradicionales. Entonces quiero con esto, con el poder de la palabra de Dios y del Evangelio, derribar todos los argumentos que estuviesen en nuestra mente, en nuestros conceptos y en los conceptos de todos aquellos que puedan estar viendo este video. Así es que esto tiene que ver con el Evangelio puro, la enseñanza del Evangelio puro y encontrar ese matiz, esa diferencia entre el Evangelio puro y las diferentes sectas heréticas de las que hoy nuestro mundo está completamente plagado. Permítame orar, únase conmigo y vamos a empezar. Padre, en este tiempo yo quiero orar pidiéndote por cada uno de los que están aquí, los televidentes, amigos, seguidores en estos grupos de redes sociales. Quiero orar para que todo tipo de argumentos y erróneos y todo tipo de aspectos y conceptos que vienen a nublar la razón y el entendimiento sean derribados en el nombre de Jesús. Yo no tengo ese poder, pero tú sí lo tienes. Tu palabra es poderosa. Tu palabra misma se defiende a sí misma, Señor. Así que en esta precioso día yo oro para que este tiempo sea provechoso y que lo podamos explotar al máximo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, siempre en las redes sociales hay que esperar unos minutitos para que se conecten algunos y pues esta es una grabación previa. No es en vivo, pero bueno, estoy esperando para que también haya gente que se pueda unirse a esta transmisión. Vamos a ver el cristianismo y la comparativa entre cristianismo, sectas y religiones. ¿Cómo ser cristiano? ¿Y en qué consiste el evangelio? La Biblia dice que Dios amó al mundo de tal manera que envió a Dios a su único hijo, ¿verdad? Envió a su único hijo, de manera que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, según Juan 3:16, es la base del evangelio. Este primer aspecto tiene que ver con el amor de Dios, que Dios nos ama, estamos en su consideración por su designio para darnos una vida plena en él, ¿verdad? Estas son las promesas de Dios. Primera cosa, todos hemos pecado, y es la segunda cosa, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Según Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué necesita hacer el hombre? Reconocer el amor de Dios en Jesucristo, que lo ha enviado. Segunda cosa, entender, reconocer que hemos pecado. El encuentro con nuestro pecado es desafiante y cuando yo encuentro en las redes sociales personas desafiando a otras, o cuando me ha tocado desafiar a otros en cuanto al pecado, siempre la gente se da por ofendida. Y eso tiene que ver que el pecado ya es parte de nuestra personalidad. Y cuando eso sucede, el hombre se siente ofendido. Cuando el corazón es duro y orgulloso, ahí es en donde viene la palabra que es como el martillo que rompe la piedra. Pero ¿cómo sabemos que una persona está lista para el encuentro con Dios a través del Evangelio? Pues en que va a reconocer que Dios lo ama y que envió a Jesús por su salvación para derramar su sangre en la muerte de cruz.
Y segunda cosa, pues el pecado es algo nocivo, es algo que se debe reconocer en el Evangelio, que todos hemos pecado y que hemos estado separados de Dios. En Romanos 6:23, Juan 1:10 nos hablan al respecto del pecado. Cuando en el Evangelio se habla del pecado, uno tiene que ser tan contundente y tan directo con esos pecados de mentiras blanquillas que pensamos no hacen mal a nadie, inclusive con actos inmorales que nadie sabe, solo nosotros conocemos, pero que si el hombre llega a morir con esos pecados sin confesarlos en su vida, él no va a ser salvo. Esa es una realidad. En eso consiste el Evangelio. Segunda cosa, creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Hechos 16:31 y Juan 1:12. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, se le dijo a esta persona en la cárcel, los apóstoles. Cuarta, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees crees en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9 y Efesios 2 del 8 al 9. Así que si estamos leyendo esto, el Evangelio tiene que ver con 4 aspectos básicos. El primero, el amor de Dios que fue manifestado al enviar a Jesús por nosotros al mundo. Segunda cosa, el reconocer el pecado, ¿verdad? El pecado es algo que el hombre con lo que debe ser confrontado, debe reconocer y debe arrepentirse, ¿verdad? Tercer aspecto, reconocer que Jesús vino a tomar nuestro lugar en la cruz y que murió en la cruz por nuestros pecados, el justo por los pecadores, ¿verdad? Y cuarta cosa, la verdad de la fe, que tiene que ver con recibir a Jesús en nuestro corazón, entregando y rindiendo nuestra vida para una vida eterna con Él, para una vida de salvación y una vida de liberación, de redención y todo lo que implican estas palabras griegas, que sin lugar a duda Dios es tan fiel de cumplirlas cuando nos rendimos a Él. Así que el Evangelio está basado en Jesús, en Dios, lo que hizo al enviar a Jesús, el amor que mostró, el pecado del hombre que debe ser confesado y limpiado por su sangre. Él tomó nuestro lugar y ahora quiere vivir en nosotros según Apocalipsis 3:20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es una doctrina fundamental del Evangelio, es la principal, ¿verdad? No existe otra, es el Evangelio. Es lo que Jesús vino a predicar, es lo que Juan el Bautista vino a predicar y los apóstoles predicaron. El Evangelio del arrepentimiento de los pecados en Jesucristo, por Jesucristo y a través de Jesucristo. Bien, habiéndote enseñado esto, si tú lo entiendes, lo comprendes bien, puedes predicarle a alguien más con estos 4 principios. ¿Verdad? La verdad del amor, la verdad del pecado, la verdad del sustituto y la verdad de la fe. Eso tiene que ver con el Evangelio en el cual nos fundamentamos nosotros como hijos de Dios. Muy bien, habiendo dicho esto, siempre es necesario que llevar a la gente a recibir a Cristo en su corazón. Si hay alguien aquí que no haya recibido a Cristo en su corazón, en este momento lo invito a hacerlo. Cierra tus ojos para que tu vida tenga una diferencia y un nuevo nacimiento a través de la fe. Si tú eres sincero, Dios te puede traer una nueva vida por el Evangelio, por haber creído en Él. En Cristo, en su palabra, en el Evangelio. Oremos, ahí donde estás. Padre, repita conmigo estas palabras. Diga: Señor Jesús, en esta tarde yo abro mi corazón, creo en tu Evangelio, que tú diste tu vida por mis pecados en la cruz. Padre eterno, también creo que enviaste a Jesucristo a morir por mis pecados. Yo recibo tus promesas, creo en tu palabra y te pido que entres a mi corazón. Límpiame de todos mis pecados. Reconozco que he pecado, que he sido pecador y te necesito en mi corazón. En el nombre de Jesús, sé mi Padre, sé mi Dios y sé mi dueño. Yo me rindo delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. De esta manera tú puedes tener una vida nueva, o si tú ya has recibido a Cristo en tu corazón en un tiempo pasado, puedes guiar a otros a llevar a los pies de Jesucristo a tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos.
Bien, habiéndote dicho esto que es tan importante, vamos a ver lo que otros pueden enseñar sobre Jesús. Mm, Hay varios puntos que me gustaría podamos agilizarlos. No me va a dar tiempo de leer todas las citas bíblicas, solo te voy a dar algunas. Algunas tú las lees en tu casa, ahora me pones pausa al video y las corroboras, ¿sale? Yo solo voy a leer algunas, pero quiero que pongas atención a esto. Lo que otros pueden enseñar sobre Jesús y la respuesta de la Biblia. Primero, mucha gente dice que Jesús no era Dios, ¿verdad? Pero en Juan 1 del 1 al 5, vamos a buscarlo, ¿verdad? Que esto es importantísimo. Por eso en mi corazón nació la inquietud, la necesidad de poderles compartir a ustedes esto por los tiempos peligrosos que vivimos. Si ya lo tienes, por favor, Juan 1. Dice así, del 1 al 5, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Verdad? Hablando de Jesús, que Él es Dios. ¿Verdad? Hay otras citas bíblicas. Por ejemplo, está Juan 8, 56 al 58. Anótalo o ponle pausa y búscalo, corrobóralo, por favor, sea diligente. Otra cita bíblica al respecto es Colosenses 1 del 15 al 20, que nos da referencia de que efectivamente Jesús es Dios, Hijo de Dios y Dios. Segundo argumento, segundo aspecto de lo que otros enseñan de Jesús es Jesús fue creado por Dios. Pero vamos a ver una cita bíblica al respecto, allá en Juan 10:30, por favor. Juan 10:30, y dice así: yo y el Padre uno somos. Punto, ¿verdad? Yo y el Padre uno somos. Así como usted y yo tenemos alma, cuerpo y espíritu y no estamos separados. Sin lugar a... Hay otras citas bíblicas que lo avalan. Juan 17:5, claro. Y también Colosenses 1 del 15 al 20. Jesús fue creado, dice, fue creado por Dios. No, Jesús no fue creado, Él es Dios también. Si hablamos del aspecto de la Trinidad, es tan extenso, es tan largo, no nos da tiempo de hablarlo, pero uno de los matices que tiene es que no entra en la razón humana. La Trinidad de Dios no encaja en la razón humana, pero puede tener una explicación científica. Otro día más vamos a hablar de eso a través del cubo, el cubo en 3D, ¿verdad? O el tercer acto, si existe ese efecto del tercer acto. El tercer acto es el cubo en efecto 3D y cómo pueden ser sus extremos infinitos. Y creo que de ahí también se puede derivar un ejemplo científico de que sombras y dimensiones existen, como también la Trinidad existe. La ciencia se está acercando cada vez más a entender y comprender que Dios es trino y que existe esa dimensión. Claro que sí. Digamos, tercer aspecto, dicen, hay tres dioses distintos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no hay un Dios en tres personas. Vamos a ver qué dice la Biblia en Deuteronomio 6:4, por favor, vamos rápidamente. Deuteronomio, se voy muy rápido porque el video no quiero agotarlo tan extenso, ¿verdad? Quiero que sea rápido. Deuteronomio, dije 6:4. Vamos rapidito ahí. Estoy buscando, usted también busque, por favor, en su Biblia. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Y también me gustaría que viéramos otra cita bíblica, que sería Mateo. Y no solo es Deuteronomio, también Isaías 43:10, Isaías 44 del 6 al 8. Ajá, y también Mateo 28, 18 al 19. Acompáñame por favor rápidamente. Mateo 28. Dice así: por tanto, di a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no hay tres dioses distintos, es uno solo. Contestando este argumento, ¿verdad? O derribando este argumento. Cuarto, Jesús no es necesario porque no hay pecado.
¿verdad? Jesús no es necesario porque no hay pecado. Y vamos a ver qué dice la Biblia allá en Juan 3, 14 al 17, por favor. Juan 3, 14. Por favor, saque su Biblia y lea conmigo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces, derribando el argumento de que Jesús no es necesario porque no hay pecado. No, sí lo hay. Y aquí lo estamos viendo en la Biblia. Si hay pecado y se necesita redención y salvación. Por lo que les hablaba hace rato del Evangelio y el fundamento del Evangelio, que es a través de reconocer que Jesús vino, fue enviado del Padre y vino a morir por nuestros pecados, etc. Muy bien, siguiente punto. Jesús no fue resucitado de los muertos en forma corpórea. Pues vamos a ver que sí. Lucas 24, 36. Lucas 24. Por favor, búscalo. 24:36 dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en pie de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Vienen a vosotros, a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, y yo mismo soy. Palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, la evidencia de que Jesús había resucitado, ¿verdad? Así que estamos viendo, Jesús no fue resucitado de los muertos, sí lo fue. Y apareció a 500 testigos, inclusive cuando Jesús vino. Imagínate, 500 testigos. En los evangelios, el evangelio en sus 4 presentaciones, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo corroboran. Jesús fue resucitado entre los muertos, sin lugar a duda. ¿Qué otras citas bíblicas tengo que lo respaldan? También tengo aquí en la Biblia, pues, 1 Corintios 15 del 1 al 8. Y también tengo 1 Corintios 15 del 12 al 23. Léalo en casa, por favor, para que esté corroborando, sean diligentes. ¿Qué más también? Tenemos: Jesús fue un gran profeta, pero no Dios. Ya vimos de eso, que Jesús sí es Dios, ¿verdad? Citas bíblicas: Juan 5, 17 al 18, Juan 10, 30 al 38, Isaías 7, 14, Mateo 1, 18. Hay mucha Biblia para esto, para corroborarlo. Siguiente: hay muchos caminos a Dios, no uno solo. Un error. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Verás, en Juan 3, 14 al 17. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya lo leímos, ¿verdad? Hay muchos caminos a Dios y no uno solo, ¿no? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino, ¿verdad? Hay que tener una teología para entender el aspecto de las sectas y religiones, una teología cristocéntrica, centro-bíblica, para que podamos tener la base elemental. Por eso es que estamos estudiando estos, derribando los argumentos, porque en esos argumentos se centran muchas sectas. Y no es difícil descubrir una secta, es muy fácil. Cuando ellos están desviados de la deidad de Jesús, ¿verdad? De que Él es Dios, de que Él es Salvador, de que Él es, con Él somos coherederos, de que Él es Redentor, de que Él es intercesor, ¿verdad? De que Él es el todo del hombre. Esa puede ser una secta, esas corrientes que niegan esta verdad. Siguiente punto: Jesús no es necesario porque la gente debe pagar por sus propios pecados. Error. Romanos 6:23 lo dice. También Romanos 10, 3 al 10 lo dice. También Efesios 2 del 8 al 9 lo dice. Y también, déjame darte una última cita, Juan 17, 2 al 3 lo avala, ¿verdad? Derribamos esos argumentos. Siguiente punto: Jesús murió por los pecados, pero la gente no puede ser salva a menos que obedezca todas las enseñanzas de la iglesia. Tache guarache, este es otro error. Vamos a ver qué dice ahí la Biblia. Ahora verás. ¿Dónde estás?
Es que lo leo por letras del abecedario, a donde me manda. En Juan 14, 6 al 7. Vamos a ver, Juan 14, 6 al 7. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto, dijo Jesús, ¿verdad? Así que importantísimos estos puntos. Dije que el punto era: Jesús no es necesario porque la gente debe pagar por sus propios pecados. También Jesús murió por los pecados, pero la gente no puede ser salva a menos que obedezca todas las enseñanzas de la iglesia. No, la gente tiene que obedecer a Jesús y sus mandamientos, no el mandamiento de ninguna iglesia. De ninguna iglesia, así sea evangélica, protestante, presbiteriana, católico, quien sea, no, solo a Jesús, ¿verdad? Solo a nuestro Señor Jesús. ¿Qué más? Jesús es Dios, pero en grado menor que Dios el Padre. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Juan 5, 17 al 18. Eso es algo que ya leímos, me parece. Juan 5, 17 al 18. Vamos a corroborarlo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, ¿verdad? Importantísimo este punto. Muy bien, ¿qué más? Jesús, otro punto acá. Jesús es Dios, pero en grado menor que Dios Padre. No, vimos que es Dios igual que el Padre. Siguiente punto: Jesús fue un hombre justo. Jesús fue un hombre justo. Vamos a ver qué dice la Biblia en Juan 10, 30 al 38. Rapidito. Juan 10, 30. ¿Dónde estás? Y yo, el Padre, somos uno. Entonces los judíos vinieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado a mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley: yo dije, dioses sois. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy, ¿verdad? Hasta que, cita dije que hasta que 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre, ¿verdad? Esto derribando el argumento de que Jesús fue un hombre justo. Siguiente: Jesús no es el único hijo. Jesús no fue un hombre justo. Jesús es el Hijo de Dios y es Dios mismo, ¿verdad? Claro, porque los fariseos lo veían como hombre, un hombre justo. Pero no es así, Él es Dios, ¿verdad? Siguiente: Jesús no es el único Hijo de Dios. Estas doctrinas y corrientes son peligrosas, hay que derribarlas. Jesús no es el único Hijo de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia. Juan 3, 14 al 17. Dije Juan 3, 14 al 17. Ya lo leímos: como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? En ese tiempo Dios lo envió Hijo unigénito, ¿verdad? Después primogénito, cuando ya nos salvó, nos redimió, hemos creído en Él, somos ahora hijos de Dios. Por eso Él es el primogénito, pero en ese entonces unigénito. Importante, Jesús no es el único Hijo de Dios. En ese tiempo solo Jesús, ¿verdad? Igual en el cielo no hay otro Hijo de Dios, solo Jesús. También el último argumento que hay en las sectas es que Jesús nunca regresará. Hechos 1:11. Vamos a ver qué dice Hechos 1:11. Por favor. Voy a buen tiempo. Voy a hacer no tan extenso, solo quiero usar 30 minutos y cerrar esta primera sesión. Dije Hechos 1:11. Por favor, allá busca tu Biblia o préstame atención, te lo leo. Dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
este mismo Jesús a quien ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es promesa de Dios, ¿verdad? Promesa de Dios por los mensajeros, los ángeles. Muy bien, esta lección es tan importante y fundamental para que podamos ir derribando argumentos en cuanto a las sectas heréticas que conocemos o vemos hoy en día. A la vuelta de nuestra casa encontramos un templo católico, una capilla católica, encontramos templos mormones, encontramos templos de testigos de Jehová, salones del reino, encontramos adventistas, encontramos la secta Pare de Sufrir o la iglesia del... ay, no sé cómo le llaman. Bueno, le doy los datos más adelante. Pero encontramos muchísimas religiones y una nueva más, que se llama la Iglesia del Dios Todopoderoso. Esa es una secta, se maquillan de cristianismo. Algunas tienen muchos sincretismos en creencias, en credo, fe y en prácticas inclusive, y se maquillan muy bien. Al final te das cuenta de que sus fundadores o sus líderes se hacen llamar a sí mismos Jesús o dioses, o en fin, un montón de cosas que vamos a ir viendo más adelante. Hasta aquí quiero dejar esta primera sesión. Por favor, síganme a la próxima. Vamos a ir viendo ya marcas de las sectas heréticas y vamos a ir viendo cómo están maquilladitas y con la ayuda del Espíritu Santo descubriendo cómo es que están conformadas y pueden llegar a engañar a muchos seguidores de Jesús. Los días son difíciles y una de las 7 señales que hay antes de la venida de Jesús es que estaría muy fuerte el espíritu del engaño. Y precisamente van a ir a través de sectas, a través de conceptos, filosofías, ¿verdad? Y tendríamos inclusive dentro de la iglesia cristiana. Habrá mucha gente, muchos engañadores, dentro de la iglesia cristiana habrá líderes engañadores, habrá lobos rapaces que querrán devorar el rebaño. Pero no así, no sea nosotros si somos diligentes en escudriñar la palabra. Aquí les doy algunas bases. 2, la primera es el Evangelio de Jesucristo, conocerlo en manera breve. Y lo segundo es lo que la gente dice acerca de Jesús y lo que la Biblia nos enseña acerca de Jesús. Lo que las religiones falsas argumentan y lo que la Biblia dice en realidad. Así que esto es bien importante. En la siguiente lección, en la siguiente clase, vamos a ir viendo aspectos más relevantes. Dios te bendiga, conéctate a la que sigue.